Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. Estamos nuevamente con ustedes, amigos, para continuar con el segmento de entrevistas en Punto Noticias Segunda Emisión. A continuación vamos a saludar con el legislador Raúl Tello. Él nos acompaña esta mañana para conversar de varios temas que han vuelto al debate público. Entre ellos, una resolución de 5 puntos, entre las que quisiera destacar esta necesidad de que se retomen los procesos de juicio político contra ministros del actual gobierno, el ministro de Economía, la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Asambleísta Tello, buenos días. Les saluda Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Cómo así reaparece la Asamblea? Se hace sentir como que es un organismo que está vivo, que tiene gente que piensa y que decide ahora, y tratan de presionar al Ejecutivo para que remueva a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, tomando en cuenta que esto es simplemente un exhorto, no tiene carácter vinculante, pero sin duda vale la pena destacar que ahora la Asamblea, al final de su periodo, reaccione. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a Licenia, a Alexis y a los radioescuchas de Pichincha Universal. Yo diría que la Asamblea durante los últimos 13 años ha tenido dos etapas. Una etapa en donde nunca aparecía, en donde que los hechos de corrupción se quedaban absolutamente en las sombras, en donde que la Asamblea ni fiscalizaba ni legislaba, porque en el ámbito de la fiscalización no hacía absolutamente nada, y en el ámbito de la legislación todo lo estaban haciendo desde el Ejecutivo. Esa etapa en donde que, dirigida por Alianza País, los mismos que ahora dirigen, obviamente teníamos una Asamblea absolutamente determinada como una sucursal del Ejecutivo. Ahora tenemos una Asamblea más independiente, en donde se dicen las cosas, pero que igual, en muchas cosas la Asamblea Nacional llega tarde. Ha llegado tarde en procesos de fiscalización a ministros, ha llegado tarde en lo que tiene que ver a la depuración de la Asamblea, ha llegado tarde en procesos de investigación, y en este caso también llega tarde. Y llega tarde porque es un tema que se lo debió de tratar desde hace mucho tiempo. Y en el propio tema de la ministra María Paula Romo, llega tarde también porque obviamente ya la cuestión está absolutamente desbordada. Ya el Ejecutivo, si tuviera algo de visión, debería de mirar que la ministra María Paula Romo ya no va más. Ya la ministra María Paula Romo no tiene la confianza que es fundamental en la ciudadanía. Y frente a eso, la Asamblea reacciona. Como digo, reacciona tarde, no reacciona a tiempo, y lo hace en términos inclusive que no son tan efectivos. Si bien es cierto, el quitarle este respaldo político, el hacer este cuestionamiento de carácter político desde la Asamblea en un exhorto al presidente de la República para que le separe, no va en la línea de una atribución directa de la Asamblea, que tiene que realizar procesos de fiscalización y control político que le permiten llevar adelante juicios políticos para censurar y destituir a los ministros. En todo caso, aspiremos que el presidente de la República tenga algo de conciencia de lo que ocurre en el país, de lo que ha venido ocurriendo con la ministra de Gobierno, y obviamente toma una decisión en la línea de lo que ha resuelto la Asamblea Nacional. Legislador, buenos días, ¿cómo está? A mí me llama mucho la atención que ahora que están atravesando una etapa muy compleja, porque las encuestas les dan a la Asamblea en su conjunto, y ahí yo sí soy de los que cree que justos pagan por pecadores, pero siendo un cuerpo colegiado les va arrastrando a todos la corriente de la falta de confianza y credibilidad. Están tratando de lavar, de mejorar la imagen desgastada que tiene el Parlamento. Obviamente, hablando de María Paula Romo, sabemos que se trata de una de las funcionarias con más baja credibilidad también, con un descrédito que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Fue la que lideró la represión de octubre en las manifestaciones, y tiene algunos otros acontecimientos ahí bastante oscuros que empañan su gestión, pero intentos hubo de enjuiciar políticamente a María Paula Romo. Lo presentaron en su momento Roberto Gómez, Lourdes Cuesta, por el mal uso de bienes públicos, en el caso del helicóptero que les llevó a la playa de vacaciones junto a su pareja sentimental. Después vino el tema del uso de bombas lacrimógenas caducadas y así cosas por el estilo, ¿no?
pero siempre hubo bloqueo, y ese bloqueo fue liderado por gente como César Litardo, que dirige la Asamblea. Entonces, ¿qué confianza vamos a tener los ecuatorianos hoy en día que ese mismo presidente de la Asamblea, en el cual nadie confía en este país, va a dar paso a estos juicios políticos en contra de Romo y de Martínez? Mire, ese ha sido el actuar de la Asamblea Nacional y por ello hemos existido legisladores que al interior hemos cuestionado la dirección de la misma. En ese ámbito, lo que ocurre en estos momentos no es una cuestión reciente o que se lo pueda endilgar exclusivamente al presidente de la Asamblea. Mire, ¿cuál ha sido la actuación de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional? En los 2 años anteriores a este periodo con nuevas direcciones en las comisiones, pudimos ver cuál fue el actuar de la Comisión de Fiscalización. Mire, un juicio político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que no sabemos de dónde se quedó, en qué cajón de escritorio, bajo qué alfombra se quedó, que nunca se procesó una moción ni de archivo ni de aprobación de ningún informe, simplemente se desapareció. Posteriormente, con el actuar inclusive del propio legislador Mendoza y el accionar de otros legisladores que realmente daban vergüenza en esa comisión, porque yo era parte de esa comisión, no asistían o enviaban a los alternos cuando les convenía, sí trataron de bloquear procesos importantes de fiscalización, por ejemplo, el juicio político a Gustavo Yali al Consejo de la Judicatura, que se quedó en el limbo y que fue el Consejo de Participación Ciudadana quien tuvo que destituirlo, porque la Asamblea no fue capaz de aquello. Y en otros casos llegó tarde, como por ejemplo el juicio político a Carlos Vaca Mancheno, juicio político que llegó después de que el Consejo de Participación Ciudadana lo destituyera, y que llegó gracias a que este legislador realizó una denuncia pública de que en el piso en donde que realizábamos la sesión de la Comisión de Fiscalización para resolver ese informe, se paseaba el hombre del maletín, y lo denuncié públicamente, y hubieron legisladores que se vieron abocados, obligados a cambiar su posición, y obviamente se pudo procesar ese juicio político. El juicio político que se quedó en el limbo del ex superintendente de bancos, Cristian Cruz, responsable directo por la falta de control de lo que ha sucedido en el seguro social de este país, que está en debacle, que está prácticamente ya al borde del precipicio, si yo creo que más cercano que eso, ya está en caída libre el seguro social. Entonces, mire, todo eso se quedó en el camino. Juicios políticos que llegaron a la Comisión de Fiscalización después de estar 8, 10, hasta más de un año en el Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Por qué? Porque no hay una disposición clara al respecto de que el CAL deba de resolver en un tiempo determinado. Sí, se dice de que luego del conocimiento deberá despachar en 3 días, pero no establece absolutamente ninguna sanción, nada, si aquello no ocurre. Una ley orgánica de la función legislativa construida también para la impunidad, y eso es lo que ha permitido que la Asamblea le dirija de esa manera, de una manera que lamentablemente no responde al clamor de la ciudadanía de que desde ese espacio se haga una verdadera fiscalización y control político. Yo quisiera preguntarle, legislador Raúl Tello, si usted en alguna ocasión vio a la ministra Romo, que era también asidua visitante de los pasillos y oficinas del Parlamento, y que coincidió además con escucharle algún tema relacionado con este famoso reparto de los hospitales y de otras cuotas políticas. ¿Usted alguna vez escuchó, vio, presenció una conversación de ese tipo? Mire, más que escucharle a ella, yo sí debo de decir de que era Vox Populi, de cómo se manejaban las cosas, especialmente en la provincia de Manabí. Y es por ello que en la sesión 668 y también en muchas otras oportunidades, yo le señalo al asambleísta Mendoza como beneficiario de canonjías, y le digo inclusive de que se ha vendido por un plato de lentejas. Yo le señalo de manera absolutamente directa, porque las cosas, especialmente en la provincia de Manabí, son públicas al respecto de aquello. Y obviamente, si un legislador se esconde en una votación, si un legislador no va a una votación y envía al alterno para que le salve a determinado ministro, siempre es a cambio de algo, pues. Mire, lo que sucedió últimamente en la ley humanitaria, no tenían los votos. ¿Cuántas veces aplazaron
para conseguir los votos, ¿lo hicieron gratuitamente o lo hicieron a cambio de qué? En la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, sí, que lo aprobaron violentando procedimientos legislativos y que yo lo cuestioné de manera absolutamente directa. ¿Qué es lo que ocurrió? Primero con el asambleísta Mendoza en la comisión, cómo le acomodó el informe a los intereses del Ejecutivo, recibiendo órdenes del ministro de Economía y Finanzas. Y aparte de eso, sí, cómo se dio el tratamiento en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, son cuestiones que dejan ver a las claras de que hay asambleístas que han recibido canonjías a partir de sus actuaciones en la Asamblea Nacional. Entonces, las cosas son públicas. Yo creo que no hace falta inclusive pruebas, claro. En el caso de Mendoza, yo he conocido, por ejemplo, el tema de el reparto del hospital de Pedernales, todos los repartos que han existido, y sin embargo de eso, en una conversación él trata de señalarme, cuando en mi vida, yo he tenido una conversación de carácter particular o de carácter telefónica con el asambleísta Manuel Mendoza. Más bien he sido el legislador que públicamente le ha cuestionado y le ha combatido al legislador Daniel Mendoza. Legislador Tello, una de las resoluciones de la Asamblea es que se investigue quién repartió los hospitales. El ex asambleísta Daniel Mendoza ha dado a conocer un organigrama de cómo se produjo aparentemente este reparto, y en el centro de este supuesto reparto está nuevamente la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Hay que dar credibilidad a ese organigrama, hay que darle validez. ¿Cómo van ustedes a impulsar esta investigación que la piden a través de esta resolución? Mire, yo generalmente no doy validez a lo que significa una información a priori. Yo siempre acostumbro a que las pruebas se presenten de manera materializada, de manera documentada, y de allí para hacer algún juicio de valor. Pero es obvio que si alguien ha recibido algo, alguien le entregó ese algo. Es absolutamente claro. Entonces, estamos hablando del reparto de los hospitales. ¿Quién les repartió los hospitales? ¿A quiénes les repartieron los hospitales? ¿Y a cambio de qué? Porque obviamente el reparto no se puede haber realizado a cambio de nada. Entonces, esos son los temas en donde debe de haber absoluta claridad y transparencia para que se investigue a fondo. Y claro que se tiene que investigar. Y se tiene que investigar absolutamente todo. Y los legisladores tenemos que estar abiertos a esas investigaciones. Mire, yo fui señalado en el tema del reparto de esmeraldas por Daniel Mendoza en una conversación en donde que él infiere y de manera recurrente, insistente, para que el legislador Azuero me señale como supuesto beneficiario de eso. ¿Y yo qué es lo que he dicho? Me someto a todas las investigaciones, públicas, particulares, medios de comunicación, quien quiera hacer investigación, y no por los montos de los que se habla allí, sino por un solo centavo. Y yo he dicho absolutamente de manera clara también, de que yo inclusive me someto a la prueba del polígrafo, sí, al detector de mentiras, que me someto a eso, porque yo creo que cuando uno se tiene la conciencia limpia, no se debe de impedir que lo investiguen, y que se investigue no solamente ese hecho, sino mis cuentas, mi patrimonio, las cuentas de mi familia, el patrimonio de mi familia, para ver si encuentran un solo centavo mal habido. Legislador, a mí me extraña que ustedes en el documento que aprueban ayer incluyan en uno de los puntos el exhorto al presidente Moreno para sugerirle la remoción del cargo de María Paula Romo, y en un punto siguiente pedirle a César Litardo, presidente de la Asamblea, que en 48 horas promueva los pedidos de juicio político, uno de ellos planteado en contra de Romo y el otro contra Richard Martínez, ministro de Finanzas. Desde mi punto de vista, como periodista, pero más todavía como ciudadano, indignado de todo lo que está ocurriendo, a mí me parece que la remoción del cargo para la señora Romo vendría a convertirse como una suerte de premio consuelo, porque se iría, como debe irse, yo creo, sin pena ni gloria, porque ha sido una funcionaria nefasta para este país, por un lado, pero adicionalmente
digamos, se iría sin la carga de asumir las responsabilidades políticas que en cambio sí podrían ustedes a ella endosarle en el caso de enjuiciarla políticamente. Por eso me parece que están jugando ahí un rol un poco benevolente con la señora María Paula Romo, porque si la remueven, ella probablemente cogerá sus maletas y se mandará a mudar, no sé, a donde está la suegra, por ejemplo, de delegada en consulado, una embajada, qué sé yo. Pero caso contrario sería si ustedes deciden enjuiciarla políticamente. Ahí sí le estarían endosando responsabilidades por todos los errores que ha cometido durante su paso por el Ministerio de Gobierno. Mire, ese ha sido el actuar de la Asamblea Nacional. Por eso es que digo que siempre ha llegado tarde. Los juicios políticos se han procesado ya cuando los ministros han renunciado a su cargo, casi en la mayoría. Entonces, ¿qué sentido tiene aquello? Realmente el papel fiscalizador de la Asamblea Nacional y de control político se queda bajo una sombra de duda, porque se termina sancionando, censurando a un funcionario, pero sin la decisión de destitución. Y más o menos eso es lo que en la manera en que se ha venido actuando en la Asamblea Nacional. Sí, esperar que alguien sea separado y luego sí viene el juicio político. Realmente ese tipo de actuaciones yo no estoy de acuerdo con aquello. Por eso es que anteriormente yo había señalado que la resolución al respecto de que el presidente de la República, de que se le exhorte, de que le separa a la ministra de Gobierno, es un tiro al aire. Sí, si la Asamblea Nacional quiere cumplir su papel de acuerdo a las facultades y a las atribuciones constitucionales y legales, debe de procesar los juicios políticos que están represados. Miren el caso de Richard Martínez. 5 solicitudes de juicio político, entre ellas la solicitud presentada por este legislador. 5 solicitudes. Entonces, si el presidente de la Asamblea y en el CAL no se procesa esto, ¿qué estamos esperando? Y obviamente, inclusive en el propio Pleno de la Asamblea Nacional se han dado resoluciones de cambio del orden del día para tratar este tema que no han sido tratadas siquiera, que no han sido tratadas, porque las sesiones se suspenden. En la última sesión yo vuelvo a presentar una solicitud de cambio del orden del día, le buscaron la quinta pata que no tiene el gato, no me dieron paso a esa solicitud, aprovechándose de las sesiones virtuales, en donde que uno no se puede saltar encima de la computadora o meterse dentro de el monitor. Entonces no me dieron paso a la solicitud de cambio del orden del día, porque precisamente trataba el tema del juicio político al ministro Martínez. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando? Están esperando que sí, que renuncien y que se vayan a organismos internacionales, porque ya se oye de aquello alrededor del ministro Richard Martínez. Entonces, realmente son esas las cosas que lamentablemente, no solamente que indignan al pueblo ecuatoriano, nos indignan a todos, inclusive a quienes somos parte de la Asamblea Nacional. ¿Existe complicidad del señor Litardo en todo esto, asambleísta Tello, para finalizar rápidamente? Porque no se ha dado paso a tantos juicios políticos, también por su interferencia. ¿Usted cree que existe complicidad del señor César Litardo? Mire, aquí tenemos dirigiendo la Asamblea Nacional, sí, Alianza País. Alianza País dirige la Asamblea Nacional desde hace 13 años. Y entonces el resultado de esto es aquello. Sí, el tema de haber construido desde la Asamblea Nacional también una estructura de impunidad. Una estructura de impunidad que lamentablemente llega ahora, después de muchos años, a la Asamblea, pero por goteo y con direccionamiento. A este sí, este no, este llega a un proceso político después de tanto tiempo, este otro no. Realmente es una cuestión de carácter selectiva. Y esas son las cosas que se tienen que cambiar en la Asamblea Nacional. Esas son las cosas que se tienen que cambiar en la ley orgánica de la función legislativa, que dicho sea de paso, tampoco se da trámite ya a la aprobación, a la discusión y aprobación en segundo debate. Así como también en temas importantes, como por ejemplo la ley de extinción de dominio, mire, viene siendo aplazado y no se da trámite. Claro, ese tipo de cosas incomodan a quienes lamentablemente
tienen un largo rabo de paja, un largo rabo de paja. Y yo creo que en eso, ojalá tengamos una asamblea diferente en el próximo periodo, a pesar que tengo muchas dudas, tengo mis reparos. Sin embargo, de eso, yo creo que no nos queda sino al pueblo ecuatoriano en determinado momento, inclusive pronunciarnos desde las clases y calles de este país. Muchísimas gracias al legislador Raúl Tello, que nos ha acompañado en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Gracias, legislador Tello. Muy amable, gracias, asambleísta. Siempre a las órdenes. Punto Noticias, apasionados por las noticias.